We fight for Sigma! Muy buenas, legendarios y legendarias, bienvenidos a otro capítulo más de Voces del Viejo Mundo, este pequeño podcast que hacemos orientado, pensado un poco para Warhammer Roll Fantasy, pero que curiosamente hoy vamos a hablar de su hermano futurista, Imperium Maledictum. Y con ello, pues como siempre tengo a mi compañero Capitán Mordigan, la auténtica base del conocimiento, la palabra de la sabiduría de Sigmar. ¿Qué tal estás, tío? Yo no soy Sigmarita, pero te agradezco el cumplido. Pensaba que ibas a decir el gran Capitán Morrigan. No, por favor. Sí, de hecho a lo mejor me bajo hasta del mal adjudicado título naval. Pues, ¿puedes decir de dónde viene ese nombre? Capitán Mordigan. Es que escucha, Mordigan viene de un personaje de la primera edición de Séptimo Mar. Que era iba a decir una coña de Séptimo Mar, mira, justo. Pues viene de ahí. Hay un relato en la guía del director del juego, me parece, que está relacionado con el Capitán Mordigan, que es un pirata. Es un pirata y punto. Y me hizo mucha gracia. Te estoy hablando del año 97. Sí, porque tiene más años que... Sí, de la primera edición en inglés. Y el caso es que después, pues era una de mis cuentas de Hotmail, pues que ya te digo, que tuviera 20 y tantos años, pero por cosas, ya sabes, de Microsoft, pues la cuenta se fue al garete y no la pude recuperar. Entonces, como empezaban a darse ya las cuentas gratuitas de Gmail, dije yo, bueno, pues ya está. Pero como Mordigan estaba cogido, dije, pues nada, me toca poner Capi Mordigan. Y así fue como... ¿Y te has quedado ya con ese nombre? Bueno, es que además, claro, como la gente le hace mucha gracia lo de Capitán y siempre hace la coña del Club de los Poetas Muertos, que yo creo que la ha visto todo Dios, dicen de los Goonies, pero esta película es terrible para nuestra generación. Entonces, pues nada, ahí sí nos quedamos. Pero vamos. A mí me gusta bastante. Yo te imagino siempre cuando tal, te imagino con tricornio así, vestido con un abrigo del viejo mundo, rollo el pacto de los lobos. Si queréis, otro día que hablemos del mar en el viejo mundo, traigo el tricornio. Y si queréis que hablemos del mar de las garras, que es otro suplemento que hay para Warhammer Fantasy, la aventura de Skeleton Crew, que está bastante bien. Y oye, y lo que es navegar en los mares del viejo mundo, pues me vengo disfrazado, os lo prometo. Bueno, pues ahí lo lleváis, que es con esta dosis de lore del Capitán Mordigan, que justo ayer le dije a mi chica que voy a grabar hoy con Capitán Mordigan, tal, se dio la vuelta así todo serio y dice, oye, pum, digo, ¿qué? ¿Por qué se llama así? Como si fuese algo malo. Digo, pues porque es un nickname, no sé, no se lo he preguntado, pero mira, se lo preguntaré. Pero es súper seria, súper seria, como si fuese una desgracia. Como diciendo, a ver si va a ser un militar de verdad. No tiene nada que ver. Bueno, pues venga, vamos a arrancar con el contenido que tenemos hoy. ¿Te parece que empecemos con un poco lo principal? La salida de la caja de inicio de Imperium Maledictum. Sí, que es la novedad más actual de la línea. Ya salió el libro básico y lo que es la pantalla. Que por cierto, la pantalla en la línea de Cubicle 7 tiene material bastante interesante en el libreto. Yo creo que además la pantalla pues cubre aspectos más necesarios para el juego que en la de cuarta. Porque la de cuarta la verdad es que tiene un par de tablas que te faltan y un par de tablas que te sobran. Entonces, pues bueno. Y es una forma perfecta de empezar incluso a jugar, porque con la pantalla de inicio vienen 3 aventuras que se han denominado casos abiertos, que si bien se complementan mejor con lo que hay en la caja de inicio, ¿vale? No es tan mal, pues para hacer partidas pequeñas y cortitas de Imperium Maledictum, pues con las reglas que te aparecen en el libro, que son todas las reglas básicas. Uh-huh. Para los que estéis un poco desconectados, que entiendo que no, pero bueno, Imperium Maledictum es este hermano futurista de Warhammer Fantasy, ambientado en el universo de Warhammer 40.000. Y de la misma forma que en Warhammer Fantasy llevábamos a personajes muy de a pie en el viejo mundo,
Imperium Maledictum propone exactamente lo mismo. Personajes que viven en colmenas, muy a pie de calle, nada más, ¿vale? Y bueno, yo hice un vídeo hace poco del unboxing y bueno, primeras impresiones así un poco de la caja y la verdad es que me sorprendió bastante el contenido, me gustó con los tokens y todo. Yo la verdad es que salvo algunos peros que ahora iremos comentando, que yo creo que son los mismos que hemos tenido todos, creo que es una caja bastante notable con una gran cantidad de lore y de ambientación, y es que está prácticamente lista para jugar, o sea, está muy bien con las hojas de referencia para tenerlo todo siempre a mano. Los tokens están muy bien, me gustan más que los de la caja de inicio de Fantasy. Viene como una pequeña roseta y todo del patrón, está muy chula. Así tus primeras impresiones de la caja. Pues mira, te voy a decir una cosa, el tema de los tokens está bien, pero son pequeñitos. Son pequeñitos, sí. Son pequeñitos, sí. Sí, son muy pequeños y podían haber aprovechado la ocasión para imprimir los más grandes. Por desgracia, me imagino que las características de la caja inicial pues ha supuesto una serie de retos, que además contaremos uno bastante importante que se ha producido en las últimas, así que lo han podido solucionar. Pero, joder, cuando yo, por ejemplo, llevé Imperium Maledictum en la edición en inglés, pues como imprimí yo los tokens de la caja de inicio, pues los hice un poquito más grandes para que entraran en unas fundas de monedas que tengo pequeñas, pues, y ya, pues oye, que se pudieran utilizar en los mapas de combate. Porque además este juego es táctico. Este sí que es un juego auténticamente táctico y que trabaja con cosas muy cercanas al juego de miniaturas. Ahora sí que lo comentamos. Y es que estos tokens además son muy pequeños. Son muy pequeños, sí. Cuando los ha visto pues, gente que tiene a lo mejor dificultades para la vista, dice, pues con esto hijo yo no me apaño. Bueno, no te preocupes, que lo hemos hecho de otra forma siempre. Y el tema es que está absolutamente lista para empezar a jugar. Como bien comentabas en el vídeo de la caja del unboxing, la aventura yo creo que es perfecta para empezar. Porque la aventura está muy bien, es muy potente, a mí me ha gustado mucho. Bajo mi punto de vista hay una escena, solo una escena de todas las posibles, hay una escena que me parece un poco forzada, un poco Deus Ex Machina, en el sentido de que parece que hay una intervención de un personaje relevante, que es el patrón de los personajes jugadores, y parece que esa escena, si no es con la intervención de ese patrón, pues no se produciría, lo cual me demuestra un poquito que ahí tendrían que haber afinado un poco más, y esa labor la puedes hacer tú como director de juego para dar sentido a esa escena como algo que obtienen los personajes y no les viene dado de la divinidad de los patrones, porque además eso es una figura súper importante en el juego. Eso es un poco, ya te digo, eso es un poco encarrilado, teniendo en cuenta que además la aventura más que una senda de escenas, más que una sucesión de escenas, pues lo puedes manejar como si fuera un point crawl, es decir, diferentes puntos que tú puedes ir optando para llegar a la conclusión de la aventura. Y esta en concreto, que además es la escena social, yo creo que se podría haber introducido de una forma más inteligente hacia las acciones de los jugadores. Está muy bien, sí. Yo, bueno, luego lo comentas por no hacer spoilers. Es que es eso, ¿cómo decirlo? Ya, sí. El gran spoiler. Mejor no lo digas. ¿La has dirigido tú ya? ¿O todavía no? No la he dirigido, pero la dirigiré porque además es que es perfecto para empezar a jugar y después enganchar con otras aventuras que ya están también disponibles para dirigir. Sí, la verdad es que está entrando, creo que con bastante buen pie Imperium Maledictum. Yo hacía esa comparación con la aventura, entre muchas comillas, de haciendo la ronda de la caja de inicio de Warhammer Fantasy, cuarta edición, que para mí no es ni aventura. Era como un esbozo de mini escenitas vagamente interconectadas para enseñar las mecánicas. Así se tira, así se hace esto, así se hace lo otro. Y luego todo se unía y quedaba pues bueno, una cosa así rara. Pero vamos, creo que en comparativa
yo creo que recibirían las críticas negativas de eso, de haciendo de la ronda, y tomaron un poco cartas en el asunto y hicieron algo un poquito más serio, más potente para esta caja de Imperium Maledictum. ¿Qué crees? Sí, porque además te presenta varias facciones de la colmena. Toda la acción se desarrolla en el mismo espacio, la colmena roja, que es una colmena del sistema Vol en lo que es el Segmentus Pacificus, en el sistema macariano. Si los que conocen el trasfondo de Warhammer 40.000, ya sabéis que el Lord Solar Macarius es el típico, como siempre, super militar de Warhammer, que hace sus propias cruzadas y la lía parda ya por donde pasa. Pues ahora es, como ya no está entre los mortales, pues ha adquirido una cualidad casi semidivina, como el resto de santos del universo sombrío y peligroso de Warhammer. Pero lo interesante no está en seguir esas andanzas. De hecho, lo interesante ni siquiera es indicarlas más allá de una nota a pie de página, porque los personajes de Imperium Maledictum son agentes de una figura que se llama el Patrón, y trabajan a pie de calle. O sea, es un juego callejero, oscuro, que en muchas ocasiones además puedes trabajar con el elemento criminal. Aquí no hay héroes. Aquí las decisiones pueden llevar a, sin ir más lejos, a acabar con otros pobladores de la colmena si cumplen tus intereses. Puedes aliarte con la autoridad, puedes ir en contra. Lo fundamental es que cumplas los objetivos de tu patrón, o no, que también puede pasar eso. que puede que tu patrón, el sentido de que tú hayas levantado la cabeza un poquito por encima de toda la mierda que hay en la colmena, pues sea, como no puede ser de otro modo, un villano, a pesar de que forme parte de la estructura del imperio, y a lo mejor, oye, pues te toca hacer cosas que no le gustan demasiado. Eso es, básicamente sois los machacas del patrón. Esto es así. Los matones. Sí, es como figura impulsora de aventuras está muy bien. Ya es una mecánica que creo que lo comentamos en algún otro episodio. Es una mecánica que ya existía en cuarta. Sí, de hecho hay dos suplementos, creo. ¿Uno o dos? Dos, ¿verdad? Sí. Dos suplementos, sí. y te enseñaban un par de patrones, así más o menos, un poco con stats y cosas y algo de trasfondo. Sí. Algún gancho puede ser para que lo utilizaras. No sé si llegó mucha gente a hacerle caso, pero bueno, a mí me gustaba, la verdad. Bueno, y de hecho en los libros más recientes hay patrones relacionados con la temática del libro. Por ejemplo, en el libro de los elfos oscuros, en el último, en el Templo del Rencor, hay patrones elfos oscuros que los puedes utilizar, o sea, que puede servir como, digamos, jefe de los personajes jugadores o como antagonistas. O sea, esa figura ambivalente de patrón o antagonista, pues se estila mucho. Yo creo que va a ser algo que vamos a ver más en quinta edición. Yo creo que ese va a ser el camino a seguir en quinta edición, de cara a dar sentido a las aventuras de los personajes jugadores, o por lo menos a empezar a ofrecerles ganchos de aventuras. Tema de patrones y mecenas, dices, ¿no? En Fantasy también. Sí, el mecenas, yo creo, el mecenas, que es como se llama en Fantasy, en la traducción de De Beer, yo creo que va a ser un impulsor de aventuras también en la quinta edición. A mí me gusta la figura del mecenas, ayuda bastante, y como impulsor de tramas y de aventuras creo que está guay. Sí. Sí, quizás la clave sea orientar al principio, para que jugadores, por ejemplo, que empiezan en el universo de Fantasy o en el universo en el que estamos hablando, de Imperium Maledictum, pues tengan una guía para que después ellos pues ya decidan por sí mismos. E incluso empiezan a tener relaciones con este personaje. Al final, en el mundo de Warhammer 40.000 realmente no hay tanta libertad como en el de Fantasy, porque es un tecnofeudalismo brutal e implacable. Sí. La clave es entender que, aunque tú creas que
pues oye, todo el entramado del imperio parece que trabaja a favor de la humanidad, en realidad no es así. Y que incluso personajes de diferentes facciones del imperio pugnan entre ellos por el control de determinadas cosas. Aquí no es todo blanco o negro, y de hecho lo más normal es que tú cuando veas aparecer un inquisidor salgas corriendo porque si te pillan al lado de lo que están persiguiendo van a acabar contigo. Eso es lo normal. Sí, de todas estas facciones parece que van todas a una, pero realmente todas van por sus propios intereses. Joder, se ve en las propias aventuras. En las aventuras estás chocando continuamente con otras facciones del imperio. Y en muchas ocasiones, de hecho, esas mismas facciones tienen personajes que son antagonistas tuyos. Sí que es cierto. A ver, os comento, tampoco. A ver, hay que tener en cuenta que esto es un juego pensado para que la mayor parte de jugadores estén a gusto jugando con él. Es decir, digamos que sí que está la idea y que permea esa idea de que sois defensores contra la oscuridad que amenaza a la humanidad. Esa idea sí que permea. Que habéis logrado además, lo que os comentaba antes, elevarte un poquito en el estatus normal de un ciudadano del imperio para ser el arma que lucha contra los poderes que ya sabéis que amenazan los 1000 mundos del emperador, pero eso no quita que en llegado un momento haya una persona dentro de esa misma estructura que te diga no, vosotros lo que quiero es que desaparezcáis porque yo tengo mis propios intereses. Un ejemplo típico y claro que no cuesta ver es siempre los enfrentamientos contra el Adeptus Mechanicus. Porque además el Mechanicus tiene unos objetivos muy muy claros y en muchas ocasiones ningún otro servidor imperial le va a suponer ningún problema para llegar a esos objetivos. Otra institución además bastante monolítica y con problemas de cara a ejercer su autoridad, digo para los demás, no para ellos, es la propia Inquisición. Porque ahí también en algunos aspectos es muy rígida en cuanto a su comportamiento. Y ahí es donde entran los personajes. Donde entran los personajes, donde aportan sus propias ambiciones. En Imperium Maledictum los personajes tienen ambiciones, sus propios objetivos. Y lo intentan cuadrar todo para que haya al menos equilibrio, aunque sea en muchas ocasiones muy frágil. Volviendo así un poco al tema de la caja de inicio, ¿te parece si decimos cosillas que no nos han gustado de la caja de inicio? Vale. Cosas que se podían haber mejorado de cara incluso a la edición inicial de Cubicle 7. Sí. Lo primero, lo que te comentaba, el tema de los tokens, yo creo que se podía haber mejorado. El tema de los tokens yo no lo había pensado, pero cuando me lo has dicho, sí que es verdad que son pequeños, ¿eh? Sobre todo claro, las fichitas más pequeñas, que se me han caído ya un par de veces, porque se destroquelan como muy rápido. Son muy pequeños, sí. Tienes toda la razón. Mira, hablando con Fali, que es el encargado de revisión de la línea, comentaba eso, que ha tenido muchísimo cuidado en cuanto también ha hecho para sus redes sociales un unboxing de que no se desprenda ninguna, porque claro... Los pierdes y estás jodido. Sí. O sea, bueno... ¿tan pequeños? Claro, todo tiene su utilidad. El problema es que también no queda muy claro la utilidad de cada uno de los tokens, a pesar de que tienes los tokens para la mecánica de superioridad, que es la que viene a... A mí me quedaban claros algunos, pero sí que es verdad que había uno que ahora no lo tengo aquí, pero sí que no sé para qué era. Puede que estemos hablando del mismo. El de superioridad está marcado. Sí. Se pone +1 superioridad, etcétera. Ese no hay problema. El que es un poco raro es el de la calavera. El de la calavera que tiene una granada en la boca. Y eso es para reflejar que el personaje está en ese estado. Está en el estado de... heridas críticas. Claro, está en el estado de tumbado. Es decir, moribundo, por así decirlo. ¿Y cuántas hay? Vale. ¿Cuántas calaveras hay? Es que no lo sé. No me para. Lo suyo sería que hubiese 4. Bueno, 4. Al menos hay 4. 6. Al menos tendría que haber 6. Claro, una por cada personaje.
Claro, después ten en cuenta que tiene que haber suficientes puntos de destino para que los personajes tengan al menos 3. Y eso tiene que ser al menos 18 porque hay 6 personajes. 6 personajes, corregidme si me equivoco, pero hay 6 personajes pregenerados. El punto de destino es el que tiene el símbolo del Lord Solar, de Macarius, que es su casco, que además su casco, la calavera y lo de los romanos, que nunca me acuerdo cómo se llama. Lo del triunfo de los romanos. Es que qué original los diseños del Imperio, una calavera, ¿eh? Qué originales son, ¿eh? Pero, joder, es que además en 40.000 es como elevar a la 10ª potencia el estilo de fantasy. Es decir, es todavía más exagerado. La simbología es todavía más megalítica. Además, puedes ver los símbolos imperiales a tamaño edificio enormes. O sea, hay edificios que tienen pues figuras de antiguos santos que son tan grandes como ellos mismos. Todo es como muchísimo más grande. Todo es más exagerado para reflejar un universo atroz en el que tú sí que te tienes que sentir como una hormiguita. Y de repente alguien te pide que obedezcas órdenes para una acción en concreto que no sabes si va a tener repercusión. Pero claro, es la idea siempre de que muchas acciones permiten sostener esta estructura tan frágil. Yo recomiendo muchísimo para entender cómo funciona esto sin dejarte llevar por el estilo en concreto del videojuego, pero la intro del videojuego Dark Tide es perfecta, porque ahí te está diciendo una el único que no he jugado. Bueno, pero te puedes ver la intro, ¿no? Si el juego es como el Vermintide, o sea, es decir, es lo mismo, es un Left 4 Dead, es decir, 4 personas que se enfrentan a hordas. A hordas. Pero la intro es perfecta, porque es una inquisidora que viaja a una colmena para iniciar una guerra contra los poderes ocultos de la colmena. Y esto es exactamente lo mismo. Es una guerra que se lucha interna contra los poderes ocultos que intentan destruir el imperio. Pero bueno, que por el camino puedes hacer variaciones. A mí me gusta hacerlas, de hecho. Vale. Tema tokens, ya lo hemos dicho. Yo también decía que me faltaba un poco de lore de lo que es el universo en sí de Warhammer 40.000. O sea, hay un montón de lore del setting de lo que es este sistema macariano, con los mundos, planetas, todo esto está muy bien, pero si alguien entra y se compra la caja de inicio que la ve y dice, hostia, como mola, o sea, y no sabe qué es ni Game Workshop ni Warhammer 40.000, pues como pequeña introducción al universo de Warhammer 40.000 que nada tenga que ver con el sistema macariano ni nada de esto, creo que hubiese estado bien, 2 hojas, no un párrafo así, que es lo que hay, un párrafo así pequeñito, 2 hojas un poco de qué es este universo, en qué estado está la humanidad, las diferentes facciones con las que pelea la humanidad, que todo es guerra, en fin, ya sabes un poco lo que es introducción al universo, a la marca, por así decirlo. Bueno, tienes lee esto primero, que comentabas en el vídeo. Sí, es muy pequeño. Lo que es, vamos, el primer párrafo que se lee desde siempre es la introducción al universo de Warhammer 40.000. ¿Vale? Es el clásico. De hecho, de ahí viene la palabra Grimdark, de ese alegato, de esa introducción al universo de Warhammer 40.000 es donde surge el típico de los reglamentos de 40.000 de la primera página, sí. En este universo solo hay guerra, algo así era, sí. Todo lo hemos leído. En el universo sombrío y peligroso del 41º milenio, ¿sabes? Ese Grim and Darkness, ese es el alegato fundacional del género. Entonces, aquí lo que tienes hay una hoja en concreto. Primero, en esa hoja te explican quién es el emperador como figura semidivina que gobierna una estructura divina. Cuidado. Divina. Semidivina porque todavía no está.
A la hoguera con él, a la hoguera con él. A la hoguera. Y después te explican eso, te explican, ya que comento, el alegato inicial, lo que es la descripción inicial que además queda muy chulo leerla la primera partida porque quedas así como tope guay. Y después hay una hoja en la caja de inicio que es la de facciones e influencia, que te explica la mecánica de influencia y también algunas facciones genéricas del universo de Warhammer 40.000. Sí, las principales. Claro, el Adeptus Astra Telepática, los Mechanicus, el Militarum, etcétera. Que esas son, además, eso es interesante porque estas son, si la línea va bien, los manuales de las guías de facciones que va a haber a lo largo de los años con respecto a Imperium Maledictum. ¿Vale? Porque además eso se notaba, se veía desde el principio que la forma de ampliar iba a ser por esta facción, por las facciones, porque además que ya están de hecho las dos primeras en Early Access en castellano, porque además cada una de esas facciones van a tener diferentes roles. Si quieres hablamos un poquito cómo son los personajes, y entonces amplían también los roles a los que pueden acceder los jugadores para hacer diferentes tipos de personajes. Es decir, que por eso ahora este primer suplemento que ha salido en PDF de la guía de la Inquisición haría justicia a esa primera organización que es la Inquisición, ¿no? Y según avanzáramos, si la línea funciona bien, irían expandiendo con Astra Militarum, Administratum, lo que sea. Claro. A ver, aquí para empezar no hay marines espaciales. Aquí no va a haber... Gracias a Dios. No, tú sabes la cantidad de gente que me pregunta que por qué se tradujo este juego en concreto y no el otro, el de Ira y Gloria. El de Wrath and Glory, ¿no? ¿Por qué? Pues es que esa es la duda, ¿no? Dice, joder, si la gente lo que le gusta son los marines espaciales y tener un grupo de superhéroes con armaduras super tochas, capacidad de fuego ilimitada, encima tienes ahí tus colegas de los Aeldari, que ya no se puede decir Eldar, y todo mezcladito y bien trituradito para, joder, ahí alimentar tu cabezón de ¡guau, chaval! Pues es que, vamos, es que ahí que vas a rolear, si es que no se puede rolear nada. Vamos, bueno, mi opinión, vaya, sí, bueno. Tienes aventuras chulas, ¿eh? Yo tengo que decir. Sí, bueno, pero. Hay aventuras chulas y. ¿Las aventuras que van de matar a todo Dios o qué? Pues mira, hay un manual en concreto que es precisamente. Bueno, hay dos porque se amplió con uno que son precisamente los de la colmena Tertius, que es donde se ambienta Dark Tide, el videojuego, y tienes otro que es que la aventura es una aventura chiquitita que se llama Purge the Swarm, es decir, purgar la marabunta, que adivina de qué va, el del videojuego Space Marine 2, o sea que tienes además los libros de los lobos espaciales, bueno, te puedes hacer una idea, pero ahí está la clave. ¿Qué es lo que da más amplitud de desafíos? ¿Qué es lo que te acuerdas cuando hablábamos del diseño de las aventuras de Warhammer y cómo funcionan? ¿Qué desafíos puede tener un marine espacial? Pues les puedes desafiar de lujo, pero claro, la escala es tan grande que al final pues te ocurre pues, como cuando lo ves en los videojuegos. Dices tú, joder, pues me voy a enfrentar un poquito pues o en Hammer and Bolter, ¿no? Que ves un grupo o en el capítulo de Secret Level donde había un grupo de testomarines que iban con el Capitán Titus y se enfrentaban a toda una horda de seguidores del caos, y había uno que ponía su escudo tormenta delante y había un camión que se chocaba contra el escudo y hacía igual, y tú dices ¡vamos! Claro, a ver, que es que lo que tienen que hacer los marines no van a ir a bajar a por el pan, claro. No. Al chino. O por ejemplo, hay otro relato de Hammer and Bolter que va a una Custodes con una hermana del silencio a buscar el diezmo, y tú dices, joder, es una sola. Solo una. ¿Para qué quieres más? Es como un tanque con patas. Bueno, ¿y por qué dices que tradujeron este primero? Que me interesa saberlo, yo no lo sé tampoco. Este primero lo tradujeron, y además lo comentó Vanessa, que es la editora de The Beer, lo tradujeron precisamente porque es la continuación de la línea de cuarta. No hay ruptura.
es la continuación, que además lo explicas tú en un vídeo. Dices tú lo llamas... ¿cómo lo llamas en el vídeo, tío? ¿Cómo lo llamas? En el vídeo donde explicas que las reglas son muy parecidas a las de cuarta. Le das una palabra... Bueno. ¿En el vídeo? Sí, bueno, en un pequeño blog que hice en el Patreon, dices. Porque no era un vídeo, ¿no? Pues no, ya me pillas. Pero bueno, que era como un rework, o bueno... Las reglas son... Reskin, un reskin, puedes... Eso. Una skin, era una skin. A mí me parece una skin de Fantasy, vaya. Es la evolución de las reglas de cuarta. Y yo de hecho espero porque funcionan bien. Cuando, además, como he podido jugar con jugadores de cuarta edición y a Imperium Maledictum, hemos podido hablar precisamente de las reglas y me han dicho, joder, pues esto está mejor pensado. Sí, y levemente más simplificadas en algunas cosas. Creo que están mejor. Claro, dentro de lo que es también la capacidad modular de ofrecerte varias reglas y poder utilizar las que tú quieras, hay reglas en concreto que están pensadas para utilizar de una forma más sencilla, o bueno, más que sencilla, más rápida, y que las asimila a la gente mejor. Todo el tema, por ejemplo, de la superioridad cambia el espectro de la ventaja para otorgarte pues una ventaja, entre comillas, que te da más niveles de éxitos. No ha cambiado la mecánica de niveles de éxitos a lo largo del combate. Y así también te otorga una capacidad espectacular para decidir, tal cual. Dice, si ganáis X puntos de superioridad con respecto a vuestros contrincantes, se termina el combate. Se termina, sí. Se termina. Puedes decidir terminar. Porque los... Claro, eso quiere decir que ya no vas a capar la superioridad, la ventaja. Cosa que yo sí hago. Además, claro, y por ejemplo, no es necesario gastarlo porque son sumandos que tú vas añadiendo al grupo, ¿vale? Claro, eso está muy bien porque puedes optar por gastarla. Si lo haces, no vas a llegar a ese tope en el cual se acaba el combate, o intentar aguantar y ganar superioridad hasta lo que tú dices, hasta que se gaste. O sea, está muy chulo eso. Sí, y después, como los antagonistas tienen un aspecto, la contrapartida, que es la determinación, si tú superas la determinación de tus antagonistas, puedes decidir que el combate allí ellos ya no tiene más sentido, o se rinden, o lo que sea, o acudiendo un poquito a la psicología de los enemigos, pues ya te digo que puedes decidir, oye, plantarte un poquito en la línea que andaban pensando en muchas ocasiones de cara al rol online de los tres de Vampiro Quinta, en el que decían, bueno, pues es que no exactamente, voy a engañaros porque no sé exactamente cómo funciona, pero está muy relacionado con que en 3 turnos o en un número determinado de turnos se acabaría el combate y se empezarían a determinar las consecuencias de ese combate. Vale, pues aquí es un combate táctico en el que tienes que decidir que uno de los dos bandos es vencedor. Pero puedes decidirlo antes de que se agote el último punto de heridas o se ejecute la última herida crítica sobre el PNJ, etcétera. O sea que eso también me parece un avance importante. Introduce las reglas, por ejemplo, de ventaja y desventaja, ¿vale? Es decir, lo que antes se llamaba... invertir los dados a favor o en contra, sí, que me parece también interesante. El aglutina, que eso ya lo hemos hablado muchas veces, aglutina las metamonedas en una sola, con usos relacionados con las nuevas mecánicas, como el tema de la ventaja y desventaja. Y después pues tienes el tema de las áreas. A mí eso es una de las cosas que más me ha gustado, la verdad. Sí. Vamos, a mí por lo menos, sé de gente que dice que no le gusta. A mí me parece una forma muy chula de decorar un poquito más el teatro de la mente. Sí, porque además... Y de organizarlo un poquito más. Claro, es una abstracción de las reglas de distancia. ¿Por qué viene bien? Que tú, por ejemplo... sí que es cierto que puedes decir, joder, pues yo estoy a 100 metros, mi fusil tiene un alcance de 150, doy, ¿no? Vale, no hay problema.
O cuánto se mueve mi personaje, me muevo a esta zona y tal. Pero evita una cosa que nos pasaba, joder, y además yo creo que le ha pasado a todo el mundo, que es el tema, por ejemplo, con las cargas. Las cargas que eran ese espacio en el que de tu oponente al tuyo tú tenías que tenías que estar, por así decirlo, midiendo, tu objetivo tenía que estar en el medio de la distancia de carga para poder hacerlo y tal, bla, 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 bla. Entonces, al ser abstracto, te permite jugar con esas cosas y no hacerlas milimétricas, porque aquí no se trata de que si llega o no llega. No vas a coger un... No se trata de coger el metro y decir, oye, ¿llega o no llega? No es eso. Y te permite trabajar también, por ejemplo, con las áreas que ocupan los obstáculos. Te permite otorgar atributos a las áreas. Porque aquí, por una vez, se tiene en cuenta las cualidades que tiene el campo de batalla o el campo donde estás desafiando a tus personajes, porque no siempre tiene que ser un enfrentamiento de combate, ¿eh? Puede pasar que se esté desarrollando una escena en la que se está haciendo una persecución, una cosa, y las zonas donde se esté desarrollando la persecución pues tengan sus propias características. Que eso es una cosa que siempre estamos comentando y que de hecho recomiendo a toda la gente que quiera diseñar aventuras. Es decir, oye, otorga al espacio donde estés desafiando a tus personajes, otórgale características. Y aquí lo tiene. Espero que se amplíen a lo largo de los próximos manuales e incluso en las propias aventuras la gente desarrolle nuevas características y si no, pues oye, vamos a por ellas. Incluso características heredadas de escenarios del juego de batallas. Oye, si tú dices, no, pues aquí pasa esto y lo otro, pues venga, vamos a hacer la adaptación. Sí, bueno, de hecho uno de los rasgos es claramente terreno difícil que te daba como desventaja a correr y a esquivar, algo de eso, y te reducía la velocidad de tu personaje, o sea, tal cual, vaya. Claro, por ejemplo, otro que me gusta mucho es el terreno disforme, es decir, cuando hay manifestaciones del Inmaterium, pues ese terreno, como no puede ser de otro modo, pues está dotado de unas características específicas que desafían a los personajes que no son del Inmaterium. Los psíquicos tienen ventaja en disforme, tiene sentido, claro. Sí, o sea, me refiero que eso está muy bien porque sin llegar a ser un juego, o sea, sin pretender llegar a ser un juego de mesa, porque no lo pretende, otorga cualidades específicas que le dan riqueza al entorno. Sí. Porque en muchas ocasiones el problema de los combates, el 99% de los combates es que se desarrollan en un entorno plano donde todas las capacidades de todos los personajes y antagonistas están disponibles. Entonces, ¿quién gana? El más bruto. Pero es que, claro, y por eso dicen, no, es que mis personajes, mis antagonistas duran poco. Tío, normal, tío, si les estás metiendo en un terreno, en una llanura, donde todos los personajes tienen la posibilidad de dispararles nada más empezar, en una criatura que además es cuerpo a cuerpo, pues es muy probable que cuando tu desangrador llegue a combate cuerpo a cuerpo, pues haya comido 2 o 3 heridas críticas. Porque ya sabes tú que... Entonces aquí hay que cambiar ese chip. A mí es una de las cosas que más me ha gustado de esta mecánica de... Bueno, miento, la de influencia me gusta bastante. Pero zonas de combate e influencia creo que son de las que más me han llamado la atención, más atractivas, me parecen, del juego de Imperial Malediction, la verdad. Joder, y es que además tenemos una columna, o sea, me refiero que tiene varias columnas sobre las que se sustenta el juego. Evidentemente, es un juego de investigación. Sí, puramente, vaya. Sí, yo estoy preparando un vídeo. Localización A te lleva a varias otras localizaciones y se van desplegando, sí. Ir siguiendo pistas. Sí. Seas de la facción que seas, las misiones te van a llevar a lugares desconocidos donde tienes que obtener información, donde la información que obtienes te otorga superioridad cuando te toca enfrentarte a tus oponentes, donde tienes que trabajar con tu influencia y con las cosas que tus facciones te permiten trabajar. La influencia te da también te da o te quita capacidad para interactuar con otros miembros de otras facciones, porque claro, si eres un elemento si eres parte del elemento criminal, es muy probable que no tengas muy buena relación con las autoridades.
pero sin embargo con el elemento criminal, con lo que se denomina en el mundo del Warhammer juego de rol infraccionistas, ¿vale? Pues ahí, pues oye, y te pasa lo mismo pues con el Ministorum, con la Eclesiarquía, con el Mechanicus. Sí, me parece bastante más enfocado a la investigación que fantasy, la verdad. Porque, de hecho, incluso, esto lo estaba hablando con el otro día sobre Imprima Lectum, me parece que incluso tiene hasta, si lo miras, tiene hasta un punto noir. Sí. El estilo, porque ¿sabes? Está todo lleno de claroscuros, de distópico. ¿Me entiendes? Sí. De hecho, yo estoy preparando un vídeo precisamente que habla de eso, del noir, de tantos escenarios urbanos, todo muy pesimista. Ya sabéis que, bueno, el propio género Hardboiled, que es un género de investigación criminal, pues tiene el personaje duro, el enfrentamiento contra un elemento criminal bastante amplio, la corrupción. La corrupción además es un tema que está presente en prácticamente todas las aventuras y escenarios de Imperium Maledictum. La corrupción inherente y que tú crees que estás haciendo las cosas bien, pero en realidad estás apoyando un mal que está ahí. O sea, las dudas que siempre te asaltan sobre si haces bien o mal, si la bota del Vigilitas, que no deja de ser, pues oye, como el Arbites de otros mundos, pues está pisándole el cuello a un posible informador. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a enfrentarte a la autoridad en el mundo en el mundo en concreto de la colmena, o vas a decidir ayudarle y darle una patada para que se esté quieto? Claro, es que las relaciones, por ejemplo, con los trabajadores de los Manufactorum y con la gente normal del Imperio. Dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ayudarles a sobrevenir sus jornadas maratonianas, donde además hay trabajadores hasta en las propias iglesias, hasta los propios Sanctums del Ministorum? Hay fábricas dentro de las iglesias. O sea, es un tecnofeudalismo exageradísimo. Sí. Hay veces a mí me dicen, yo no sé si estoy jugando a Warhammer 40.000 o esta es la vida real. Bueno, otra cosa que yo creo que apoya la teoría esta de que es bastante noir, ¿eh? Bueno, digo noir, no sé, o decimos noir, para quedar bien, no sé. No, yo digo noir, sí. Y noir a la vez. Que la sola mecánica de influencia que para abrirse puertas, ganarte favores, obtener todos estos recursos y todas estas cosas, creo que subraya mucho más ese carácter de investigación sosegado, noir, de ir moviéndose, de intentar trabajar clandestinamente en las sombras sin llamar mucho la atención. Sí, además es que hay en la creación de los patrones hay algunos que tienen algunos inconvenientes. De hecho, una cosa súper chula del libro es que te dicen no reveles los inconvenientes de tu patrón hasta que no empieces a jugar. Es decir, tienes que descubrir, los propios personajes tienen que descubrir qué es lo que su patrón, digamos, le supone un problema. Y es en concreto el de, oye, que no hacerse notar, que es que estaba buscando exactamente cómo se llamaba, es importante porque después lo vas a descubrir en cuanto abuses del nombre de tu patrón y cuando vuelvas digas, pues no solo no os voy a pagar, sino que además os habéis metido en un lío muy gordo que como la sigáis cagando a lo mejor os mando fuera del planeta con las legiones penales. Y ahí ya no es un amable empleador, ¿eh? Ahí ya no solo no te va a pagar, sino que además va a suponer cambiar y ser el antagonista del grupo. Bueno, y aparte que los jugadores están completamente a oscuras, no conocen ni los verdaderos intereses, ni motivos, ni la verdadera naturaleza de sus propios patrones. O sea, no saben si están trabajando para alguien que es afín al imperio o está corrupto, vete tú a saber, ¿sabes? Normalmente, una cosa sí que es cierta, no están tan corruptos como para tender hacia el caos.
Que eso estaría guay, que a lo mejor sí que estaría bien explorarlo, pero ya en una partida propia, porque las que yo he leído no está orientado para decir, no, esta campaña va a ir de aquí a acá y en medio de la campaña vas a cambiar de patrón porque el tuyo va a sucumbir al reverso tenebroso de la pichurrina. No va de eso. Pero sí que es cierto que el patrón puede tener objetivos que choquen directamente con los intereses de otros, lo que hablábamos antes, otros miembros del imperio o los tuyos propios. Dices, sí, con tus propios ideales, vaya, sí. Claro, porque aquí los personajes tienen, además de estas encomiendas, tienen sus propios objetivos en lo mismo que tenían en Fantasy. O sea, que era... Mira, se me dio también la verga. Pero bueno, las ambiciones, las ambiciones. Tienen las mismas ambiciones a corto y largo plazo. Entonces, claro, no te fíes, no confíes demasiado. Que asalte siempre la duda. Yo es el consejo que daría para dirigir, porque funciona muy bien. Que asalte siempre la duda, que el patrón sea una figura siniestra, misteriosa, envuelta en sombras, sí, que apenas lo conozcan. Sí, que nunca se comunique en persona con los personajes, nunca. Mediante hologramas o... Sí. Sí, o sea, hologramas, mensajeros, pads de datos, lo que sea, un querubín que te trae un mensaje. O sea, es que además, así fue como introduje la primera vez. Dice, veis un querubín que no deja de ser el cuerpo macilento de un bebé al que le han injertado unas alas y en vez de boca tiene un altavoz y supura un líquido amarillento de sus engranajes, y ahí es el portador del mensaje de la primera misión. O sea, y además hacerlo... Sí, el serafín ardiente empieza así. Claro, o sea, me refiero que hacer la relación un tanto no complicada, pero digamos que hay que entender que el patrón está por encima, es uno de los poderes fácticos del lugar. Entonces tú estás siendo regalado con un don, que es el de poder salir de la parte más baja de la pirámide de la sociedad y poder respirar un poco más. Poder incluso optar a decir, joder, he llegado a las espiras, al nivel superior de la colmena para hablar con alguien, o incluso optar a ser un poder en concreto. O sea, hay muchas posibilidades. Hablando un poco de la colmena, a mí me ha faltado un poquito algún que otro mapa un poco más legible de la colmena, y mira que los hay cuando te hablan de la colmena superior, inferior y tal. Hay un mapa así como si fuese el típico mapa holográfico así en verde, ¿no? Cuando como medio cenital así, pero realmente se entiende poco y es como, no sé, a mí me parece un poco muy poco legible, y que realmente a mí personalmente no me suma demasiado. O sea, hubiese preferido como algo, aunque sea más en dibujo, un poco más representativo, no sé tú, esto es opinión personal, ¿eh? A mí me faltan un par de mapas, aparte de los holográficos esos que, bueno. Es que de hecho eso es habitual. En los juegos de rol de Warhammer 40.000 es habitual que los mapas de acción y los mapas de localizaciones sean bastante peores que los de Fantasy. Porque, joder, en Fantasy tenemos mapas de localizaciones que es una maravilla, dibujados a mano, sí, con muchos detalles, además de un montón de localizaciones adicionales, que por si pudieras necesitarlas para generar, cuando estás generando narrativa emergente, y decir, oye, pues yo no contaba con ello, pero tengo un enfrentamiento en una esclusa en el Rey. Y digo, joder, pues ¿qué hago ahora? Y dice, no te preocupes, que tenemos un mapa de una esclusa, tenemos personajes pregenerados, para que PNJs pregenerados, para que tú puedas ir a hacer tu encuentro generado, pues eso, por la narrativa emergente, y tienes todas las herramientas suficientes para hacerlo. Tradicionalmente, salvando algún que otro mapa que venía en la edición inicial de Ira y Gloria, o Wrath and Glory, vais a perdonar el inglés, el bajo gótico me lo vais a perdonar,
Los mapas han sido regulares, tirando a poco legibles, a faltos de información. De hecho, joder, los propios mapas de la colmena, que no estarían de más tenerlos aparte, los tiene solo en la guía de Rockar, que eso es un fallo directo desde Cubicle 7. El corte de la colmena, que está en la aventura, lo cual para mí no tiene ningún sentido. Debería estar en la guía de Rockar, yo creo. Claro, y está integrado en el libreto. Yo, no, dame un plano, tío. Como había en la caja de inicio. A ver, sí, claro. Yo hubiese preferido en un plano, como había en la caja de inicio de Fantasy, claro, que había un mapa de Uber-Rake y de la región también, que estaba súper bien. Claro. Pero aquí no ha ido. No, claro, tú ten en cuenta que tienes que explicar, hay una cosa súper interesante, que es que tienes que explicar una exploración de multinivel. Ya no, ni siquiera tiene... Es muy difícil. Cuanto más fácil se lo hubieses dado, mejor, porque es realmente difícil, ¿eh? Tienes que explicar una cosa el nexo de comunicaciones de la colmena y de cualquier otra colmena, porque al final prácticamente todas vienen a obedecer una construcción perdida en la era siniestra de la tecnología, pero viene a ofrecer una construcción que es una exploración tanto horizontal como vertical, porque los nexos no solo son los megatrenes que van de un lado a otro en los mismos niveles, sino que además puedes explorar, hay elevadores que van de un nivel a otro. En ocasiones estás trabajando en una exploración en la que estás descendiendo hacia el interior, hacia las profundidades de la colmena, lo que son las entrañas, pero claro, si tú dices, joder, ahí tú puedes describirlo. Incluso puedes hacer, pues los toca gesticular, pero a veces al propio jugador se le hace, o a la jugadora se le hace complicado entenderlo. Es decir, ¿cómo puede ser que un tren dice, porque claro, está pensando siempre en lo mismo, decir, joder, yo voy en un tren en superficie, digo, pero es que esto está todo tan entramado, tan enrevesado, porque son ciudades encima de ciudades, que claro, dices tú, joder, ¿cómo puedo explicártelo? O dame una ayudita. El modelo holográfico, por ejemplo, que hay de la colmena superior, de la inferior y de la media, está explicado. Está además en la guía, pero joder, sí que habría... Bueno, yo lo tengo fuera, yo tengo, vamos, en un mapa, yo lo imprimí para podérselo ofrecer a los jugadores. Dice, estáis en la colmena... Los mapas holográficos lo imprimiste, bueno, por tener la parte. Claro, para que... Eso voy a hacer yo, sí. Es una muy buena idea. Claro, para que entendieran que la subcolmena es lo que está por debajo de la colmena superior. La subcolmena que joder, todo el mundo que conoce 40.000 conoce Necromunda, la vida en Necromunda, salvo cuando te vas fuera es en la subcolmena, que es donde está la acción, donde están todas las facciones, donde no hay restricciones, donde está todo el meollo de en la subcolmena, que es donde se desarrollan las primeras aventuras. Tanto el Serafín Ardiente, aunque bueno, hay localizaciones en las entrañas, como por ejemplo en Fuego Químico, que se tradujo, que era Chemical Burn. Claro, tú necesitas explicar que os estáis moviendo de aquí a aquí, y de aquí a aquí a lo mejor hay 2 días de viaje dentro de una ciudad, que eso es complicadísimo de describir. O por ejemplo, algo tan extraño como decir, no, si estáis dentro, no, es que no vais a ver la luz del día nunca, y además llueve. La condensación es tan sumamente exagerada que llueve dentro de la colmena y no veis el techo de la colmena. No lo veis y llueve. Hay fenómenos atmosféricos dentro de la colmena. Hay nubes tóxicas, hay lluvia ácida. Las luces... La luz es lo de menos porque evidentemente no hay sol dentro de la colmena. Es imposible. De hecho, en algunos planetas hasta ni hay sol. Así que, a ver, todos hay sol, ¿no? No nos vamos a columpiar tanto. Pero son estrellas rojas o binarias o azules. O sea, me refiero que incluso cuando vas a la superficie de repente no ves color, porque la estrella no te da color. En la línea que está súper bien hecho. De Dune. En la película de Dune, de Villeneuve. Del sol porque negro, la estrella... Sí. Claro, es un sol negro, no te da color. Y claro, pero dentro de la colmena no. Dentro de la colmena hay diferentes patrones. Joder, si es que además puedes, dice, tienes que hacerles entender. No, si hay sectores donde solo se ve una luz roja. O sea, las luces rojas de los Manufactorum son lo que ilumina ese sector de la colmena. Y todo está envuelto en una luz roja.
como en Bloodborne, por poneros un ejemplo que se puede entender bien, ¿no? Que hay una luna roja que todo otorga ese color y tal. O sea que es un industrialismo bestial. Entonces, claro, cuanta más ayudas tengas, mejor, porque no es fácil de jugar, ¿eh? Aunque parezca que es el mundo más famoso de todos los de Warhammer. A mí me parece bastante más difícil que Imperium Malefic. Tú hablaste de esto en un capítulo, no solo por la ambientación y por el lore, que es bastante más extenso, diversificado y complejo, con muchos entramados, sino por el propio vocabulario que tienen los ordenadores, cogitadores, las expresiones. Es que los diálogos y las expresiones es que tienen que ser de una forma, y las palabras de cosas cotidianas tienen que ser de una forma para hacerlo. Si lo quieres hacer bien de verdad, tienen que ser de una forma, con un vocabulario del universo, y es bastante más difícil, en mi opinión, de dirigir que Fantasy, porque tiene un vocabulario concreto, una forma, unos códigos en concreto. Sí, pero eso un poco va en la línea de la ciencia ficción, ¿no? Es decir, cada universo de ciencia ficción tiene unas fórmulas diferentes y cuando ya estás dentro de la fórmula y ya disfrutas de ellas, precisamente pues cuando hablas de que los muros son de ceramita, del rococemento, del boco, que además es una traducción que se ha hecho en España para evitar la palabra box, por lo que sea. ¿En serio? Sí. De Hostias. Claro, es Claro, porque en inglés es box, claro, sí. Es la palabra latina, un latín retorcido de los guiris, de los británicos, es decir, es un latín retorcidísimo, donde por ejemplo, los adoradores de Omnisciat hablan en código informático, porque ellos, pues es un dios máquina. Introducir muchas palabras en ese pseudo latín. También hay mucho vocabulario religioso. Sí. Es muy complicado, muy complicado. Entonces, claro, más que nada para no perder a tus jugadores y jugadoras en la primera de cambio, porque puede ser, a mí me ha pasado, jugando a Dark Heresy, yo tenía un grupo que era mi grupo de toda la vida, jugamos una partida y ya no quisieron volver a entrar, porque no lo visualizaban. No jugamos además una aventura que a mí me parece bastante buena y bastante exportable. La del reglamento, ¿no? La de la pantalla, la de purgar a limpio. Que las aventuras además son súper guapas y las puedes traer a Imperium Maledictum. Yo quería traer la del reglamento con algunos cambios, pero bueno. Sí, la trilogía de Harlock, por ejemplo, que está muy bien. Lo que pasa es que te tienes que ir a otro sistema. Te tienes que ir a otro segmento de la galaxia y eso, eso depende un poco de lo que te quieras liar. Pero que, ya os digo, que vienen ayudas en el libreto de la pantalla, vienen ayudas para darte pues un soporte para que tú puedas describir y puedas apoyarte en ellos. Algo que me gusta mucho, que ya sabes, que es preguntar qué es lo que tienes en los bolsillos, para bajar un poquito al personaje y decir, bueno, ya no vamos a describir lo más grande que es lo que estáis viendo, sino lo que tú tienes. Hay tablas de eso. También hay tablas para diferentes del dialecto de diferentes facciones. Entonces, en ese sentido hay ayudas, hay un montón de ayudas. Ya te digo que las ayudas físicas, o lo que sería los dibujos y el arte ilustrativo, es menor. Es bastante menor. Entonces, pues bueno, ahí tienes que buscar otras cosas. Mira, sin hacer ningún spoiler, porque no es spoiler, porque la aventura va de eso. Hay una aventura en Aventuras en Vol. Vol es el planeta del sistema macariano donde está la colmena de roca. Pues y de hecho, mira, os lo voy a decir exactamente cómo la llaman. Dame un segundito. En el Aventuras de Vol, aquí está. Hay una aventura que se desarrolla en un antiguo Capitol Imperialis. Y claro, si no vienes del mundillo,
Y tú dices, ¿qué coño es eso de un Capitol Imperialis? No hay problema porque tienes wikis de Warhammer a expuertas, pero se trata de un tanque del tamaño de una ciudad. O sea, es un tanque del tamaño de una ciudad. Pero claro, cuando tú dices... Como la peli está Mortal Engines. Igual, es que es lo mismo, tío. Dice, claro, te explica este vehículo blindado del tamaño de un asentamiento y tú dices, ¿qué coño qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Y dices tú, y ahí es donde se desarrolla toda la aventura y tú dices, madre mía, vas a buscarlo, que tampoco hay demasiada información porque además es un vehículo antiquísimo del trasfondo original de segunda, de Warhammer, de cuando ya se empezó a ampliar en condiciones y tú dices, madre mía, qué brutalidad. Y ahí es donde se desarrolla. O por ejemplo, que lo que estábamos hablando, ¿no? En la aventura que ya está en castellano de Su Glorioso Escudo, se desarrolla en un barco que es del tamaño de una ciudad también. Que está intrínsecamente conectado con las arcas negras de los elfos oscuros de Warhammer Fantasy. Que son también barcos que tú dices, sí, esto tiene de barco lo que yo te diga, esto es una ciudad flotante. Es una pasada, tío. Es una locura. Es pocos juegos de fantasía o de ciencia ficción te trasladan a localizaciones tan sumamente locas. Sí. Da como un poco, ¿cómo se dice la fobia a las cosas grandes? ¿Talasofobia creo que era? Eso es a las profundidades, pero sí. Yo creo que también se dice agorafobia, ¿no? Bueno, a los espacios, no. Bueno, sí, pero sí, es... Seguro que tiene un nombre para lo que estamos diciendo, pero bueno, sí. Va un poco de eso y yo creo que también por todo lo que verías respirar y rezumar a todos los habitantes del imperio y lo que te intentan transmitir de vidas completamente rutinarias, anodinas y tal. Yo creo que la claustrofobia social y política del Imperium, que no tiene nada que ver con los otros juegos que hemos dicho, el Dark Heresy, porque Dark Heresy era de investigar, era investigación inquisitorial, vaya, y Wrath and Glory es porno de Volter, vaya. Ya te digo, o sea, pero total. No, entonces, además, Imperium Maledictum es algo completamente distinto, vaya, que no tiene nada que ver. Sí, tiene herencias, porque por ejemplo, todo el tema de los personajes, aparte de la facción, tienen que asumir un rol, que eso viene de la segunda edición de Dark Heresy. Eso es una cosa que a mí particularmente no me termina de gustar, porque cuando tú seleccionas un rol, solo puedes crecer en ese rol del personaje, no puedes cambiar. O por el momento no puedes cambiar, y es una cosa que no me termina de gustar. Aquí olvidaros de las carreras. No hay un recorrido de carreras, no hay un itinerario de carreras, no hay esa cuestión en concreto. Los avances están relacionados exclusivamente con los atributos, lo de siempre, ¿vale? Las habilidades que afortunadamente se han reducido a 20 más especialidades, que es una cosa que yo creo que eso sí que va a ser obligatorio en la quinta de Warhammer Fantasy, en la quinta edición. El listado de habilidades, reducirlas a 20 más especializaciones, ¿vale? Y después el tema de los talentos. Y así es como crece tu personaje en puntos de experiencia. Aunque después tienes otras cosas aparte, en el aumento de la influencia, etcétera. Pero lo que es el tema del itinerario de carreras y eso, aquí se pierde. Sí. Aquí se pierde por completo. Sí. Bueno, otra cosa que yo había estado comentando con Víctor de la campaña es que, creo que también lo dije en el vídeo, cuando lo estaba haciendo el unboxing, que la caja está preparada para jugar, lo tienes todo, pero no es nada flexible, no hay absolutamente nada de personalización, porque como no tienes el reglamento, careces de todas las mecánicas para poder crearte tus personajes, tus patrones, entonces no puedes jugar con nada más que lo que la caja te da. Aparte que, claro, no tienes todo el pack completo. Tienes lo necesario para jugar, lo básico, y ya está. Pero claro, la creación de personajes y todo eso no lo tienes. Entonces, en ese sentido, realmente la caja está un poco coja porque realmente necesita las dos cosas. Necesita la caja de inicio y el reglamento.
Sí, claro. Al fin y al cabo tú piensas que los personajes pregenerados que tienen son con los que ya vas a jugar. La única cuestión que necesitas es cómo se avanza con los puntos de experiencia y después digamos que un avance interesante de cara, por ejemplo, a objetos, que aquí además los objetos, aquí se soluciona bastante el tema de los objetos especiales en relación con Fantasy. Porque aquí hay auténticos objetos especiales. De hecho, en el Alijo de Alicarn, que es un documento que podéis tener totalmente gratuito, donde se mete, pues oye, los complementos que faltaban en la caja, ahí tienes opciones de objetos adicionales y de avance para los personajes. Para los personajes, sí. Para cada uno, además. Es la mejor tradición de los juegos de tipo... Vermintide o Darktide, ¿no? De que a medida que avance el personaje tiene acceso a un arma especializada solo para él y tal, con su dibujito. Bueno, su dibujito, su carta. No, dibujo no hay. Mandanga. Dibujo no hay, no. Pero un poquito, pues oye, un Volter o un bastón psíquico, cositas específicas para esos personajes. Además, es como si decir, mira, he encontrado esto que es para ti y tienes acceso a ello. Y esa es la forma en la que tienes de progresar. Un poquito el tema de experiencia y eso, pero porque tampoco te enseña cómo crear tu patrón. Aunque tampoco. Y creo que, de hecho, lo de la mecánica de influencia creo que tampoco está en la caja de inicio. No, corrígeme si me equivoco. Sí, lo tienes. ¿Está? Lo tienes con donde las facciones, en la hoja de facciones, donde te hablan al final, te dice influencia, te explica cómo chequeos al efectuar chequeos sociales para interactuar con miembros de una facción y te dan un número de niveles de éxito. Me gusta mucho que trabajen con los niveles de éxito. Porque ya no son sumandos a tu tirada, sino que directamente te dan niveles de éxito a tu tirada, para que de ese modo, pues oye, sea un beneficio y te dicen, pues oye, los niveles de influencia, qué significan y tal, y o sea que sí te dan te explican todas las mecánicas de forma somera para que las puedas utilizar con tu grupo rápidamente y en la aventura y después jugar un par de aventuras más hasta que digas, oye, a mí yo lo que quiero es hacerme mi propio personaje. Sí, para eso necesitas el reglamento, vaya. O sea... Sí, yo creo que es el paso lógico de cualquier grupo de jugadores que han dicho, oye, pues me gusta el juego, quiero ir más allá. Sí, yo de hecho, yo creo que yo recomendaría vaya a comprarlo en pack, el reglamento y la caja de inicio, porque yo creo que funciona perfectamente, vaya. O sea, el juego está muy bien, la ambientación, a nada que te guste 40K, o sea, está muy bien, está muy completa la caja, con algunas cosas que nos hubiese gustado, como hemos dicho. Mira, justamente aprovechando un poco que también me pillé hace poco la caja de inicio de Dragones y Mazmorras, que viene con un montón de pijadas, con cartitas para un montón de objetos, que si espada de no sé qué, ballesta tal no sé qué, cosas así. ¿Ese tipo de pijadas y de tarjetitas a ti te gustan? A mí me gustan sobre todo de cara a la gente que no ha jugado, de cara al jugador novel, a la jugadora inicial, porque se dan cuenta de que tienen las cosas, porque a veces verlas en un listado de un inventario parece como que se olvidan de ellas. Y una cosa interesante en juegos de rol donde el equipo es importante, porque además tiene sus propias características y esas características pueden suponer la diferencia entre, bueno, pues yo estoy atacando con una espada larga que no tiene más a una espada bastarda que puedo utilizarla a una o dos manos, y puede suponer la diferencia, más que nada como gesto diferenciador. Entonces las cartas para el jugador novel están muy bien porque visualiza y tiene en la mano las reglas del juego y le permite asimilarlas mejor. Sí, todo permite que vaya un poco más fluido, más rápido, porque no tienes que estar viendo, oye, ¿qué hacía esto? ¿Qué la cualidad esta? ¿Qué rasgo era este? Claro. Yo ya te digo que tener las reglas en la mano siempre les ha venido bien. Yo cuando he dirigido en jornadas, todas las cosas que se pudieran suponer una regla que necesitaran que ellos utilizaran y que tuvieran que conocer, las han tenido en carta. Sí, yo hago lo mismo.
Claro, porque si no después desconocen, es que pasa una cosa súper curiosa. Dice, no, es que a mí me gustan los juegos sencillos. Pero dices, vale, bueno, yo te ofrezco digamos, la tirada básica y lo básico del juego. Ya, pero ¿y si hago esto y si hago lo otro? Pues mira, toma, tienes esta opción. Pues mira, tienes esta otra opción. Te permite crecer en el juego. Y si las tienes ahí, que te las puedes coger y puedes trabajar con ellas, pues te das cuenta de reglas adicionales, modulables, que además más modulable que una carta no puede ser, porque le das con su cajón de texto y todo, pues vas además avanzando en lo que son las reglas de estos juegos. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más del bloque de Imperium Maledictum, que yo creo que lo hemos atacado bastante. Hemos hablado de la caja de inicio, del sistema un poco, incluso Capi nos ha dado algunos tips e ideas para poder dirigirlo, lo cual se agradece. ¿Te parece que nada, un poco para cerrar, comentemos un par de preguntas o dudas, cosillas que nos habían dejado algunos mecenas del Patreon? Vamos a por ello, sí. Venga, vale. Pues, ¿dónde lo tenía? A ver, sí. Aquí tenía. Me decían del tema de la longitud de las armas y el combate cercano. Que lo explicáramos un poco mejor. Que a ti te oyeron en un podcast hablar de no sé qué y como que le sonó un poco a chino. Como que eso no es lo que le había entendido, algo de eso. Es que os comento. No todo el mundo lo utiliza, lo del tema de combate cercano y la longitud de las armas, porque ya es todavía meterse más en... Es una capa adicional. Sí, es una capa adicional de reglas. Porque, si os fijáis, si vais a la zona del manual en lo que es la guía del consumidor de Facua, hay un apartado en concreto que, si bien en las armas a distancia pues queda claro lo que es el alcance de tu arma a distancia, es decir, tú si disparas más allá del alcance o tal, o incluso dentro de una determinada distancia, pues no puedes, pues, o no funciona y tal. Pero es que con las armas de cuerpo a cuerpo pasa exactamente lo mismo. Y añade una capa súper interesante que, en mi caso, incluso sería más interesante que el tema de la ventaja. Porque, y esto es lo que comentaron, cuando las armas, por ejemplo, de combate cuerpo a cuerpo, que vamos a la tabla, aquí está, tienen normalmente entre 2 y 3 longitudes, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el alcance personal, es decir, cuerpo a cuerpo, agarraos, me refiero a agarraos. Después, el alcance normal, que es el asociado pues a las armas de mano, espadas, garrotes, lo normal. Y después entras después en las dagas, que es un alcance superior al personal, el de muy corto. Y después tienes pues las armas de asta, que es el alcance largo, etc. ¿A qué viene todo esto? En un combate normal, sin estas reglas adicionales, pues tú combates con una alabarda igual que si combatieras con una espada. Es decir, tú juegas con tu arma como si fuera exactamente igual, no habría diferencia entre ellas. La única cuestión importante es que estés trabado. Es decir, la condición, el estado de trabado, es decir, estás en combate cuerpo a cuerpo con tu contrincante. Pero si añadimos esta capa de reglas, que a mí en ocasiones me ha venido, en algunos grupos hasta digamos, suplido la de la ventaja, pues entonces encontramos, por ejemplo, que si un personaje con una daga, que normalmente suele ser el arma más floja, es decir, el arma, digamos, que tienen todos, pero hace pues poco daño, etcétera, aunque tiene algunos toques versátiles, lo convierte en un arma fundamental para el combate cuerpo a cuerpo. Porque si te metes dentro del alcance del arma de tu oponente, si habéis visto en alguna ocasión cómo funcionan los tercios, los antiguos tercios, que eran 3 soldados, uno con un arma de asta, otro con el mosquete y otro con la espada o con dagas, los que tenían las armas de cuerpo a cuerpo, las espadas o las dagas, se metían por debajo de las picas para atacar a los piqueros. Y se trata de esto.
Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un arma de alcance muy corto, puedes utilizar un chequeo enfrentado cuerpo a cuerpo para meterte dentro del alcance del arma de tu oponente. Y dirás, joder, pues, ¿qué más me da, no? Dice, no, porque entonces el arma de tu oponente se vuelve inservible. Es decir, cuenta como un arma improvisada. Y las armas improvisadas, entre otras cosas, os lo digo porque las armas improvisadas, entre otras cosas, y os lo voy a leer exactamente como viene aquí. Vale, dame un segundito que lo pongo. A ver si me sale. Las cualidades del arma improvisada son inofensivas. Y la cualidad inofensiva en concreto impide hacer... dame un segundo que lo vemos otra vez. A ver si lo tenemos aquí. Es que os lo quiero leer tal cual. Para que luego... todos los puntos de armadura se doblan contra armas inofensivas y no infliges automáticamente un punto de una herida con un impacto en combate. Es decir, que digamos que un arma que, pues, por ejemplo, un arma a 2 manos, etcétera, se convierte en un palo porque el usuario está intentando defenderse de un navajero que le está pinchando en la barriga mientras él no se puede defender. A ver, ¿necesitas esta capa de combate sí o no? Pues depende. Depende si quieres hacer que tus personajes con daga, que son el 90% o el 99% de los personajes que hay en Warhammer. Bueno, 90. No, a ver, 99 no, pero entre un 80 y un 75%, entre un 75 y un 80% de los personajes van con dagas. Porque no todos son guerreros y tal, pero tienen esta posibilidad de meterse dentro del alcance. ¿Vale? ¿Necesitas esta capa sí o no? Pues a lo mejor depende de tus personajes. ¿La puedes ofrecer? Pues si se acuerdan ellos. Si ya les cuestan las reglas básicas, yo no empezaría a meter esta regla. Yo, de hecho, no. Nosotros, de hecho, la campaña de Corazón de Cristal no utilizamos nada de longitud de armas. La empezamos a meter en el enemigo interior, aprovechando que uno de nuestros personajes había cogido un palo especial y le habíamos puesto la cualidad esta del alcance de largo, y pues básicamente cualquiera que quisiese atacarle tenía ya un penalizador de -10, ¿no? Por el este. ¿Tú también lo haces acumulativo, que por cada paso es otro -10? No, porque realmente no, porque con ese ya es suficiente, ya lo mantiene a raya con ese -10. Está automatizado en Foundry. En las reglas de Foundry está automatizado ese -10. Sí, claro. Entonces, hombre, ¿con cada paso lo puedes hacer? Sí lo puedes hacer. Lo que pasa que, claro, le otorga una ventaja que a lo mejor no sería tan a ese tipo de armas. Es que también ten en cuenta que dices, estás luchando en el entorno más apropiado para pelearte un tío con una alabarda y tal. Entonces yo ahí sí que lo dejo en la regla opcional de -10, tal cual. Y tal cual. Porque además ya tengo que está automatizado y ahí yo no tengo que tocar nada. Me han preguntado, y al principio me decían, joder, ¿por qué tengo un -10 cuando estoy atacando contra este tío? Y digo, joder, macho, porque te está atacando, o sea, se está defendiendo con un arma preparada para defenderse, que es un arma de asta. Un arma de asta que... Digamos que antes de que tú llegues a él ya te está atacando, ya te está amenazando. Antes de que... Si es que es tan fácil como eso. Ya está, él ya te está amenazando. Entonces, pues ahí está la cuestión, sin liarte con zonas de amenaza, ni golpes de oportunidad, ni nada de eso de ya sabes dónde. Sí. Evidentemente. Me refiero que no se trata de... Simplemente es una interpretación a que es más difícil meterse en su guardia, en su rango, vaya. Claro. Y si quieres jugar con esta... A ver, yo siempre recomiendo que había también una pregunta que me habías comentado y que, joder, ¿y qué incluyes y qué no incluyes? Yo, las reglas que puedes incluir o no, si juegas con todo el paquete de reglas y las opcionales y la gente está cómoda con ellas, adelante con todo. Ya está, no hace falta más. Además, si tienes la suerte de tener jugadores que son también directores de juego y estás conforme con que ellos te digan, oye, Pepe, que esta regla es así, y tú digas, vale, pues venga, me gusta, la asistencia que me has dado me parece correcta. En un sentido y en otro, porque además hay jugadores buenos que son asistentes, que te lo dicen incluso cuando
son los antagonistas. Dice, joder, ¿y este antagonista no tenía este arma en concreto? ¿Qué tal? Bueno, a mí me ha pasado 1000 veces que con combate multitudinario se me olvida lo que sea, me dice, Pumu, que se te ha olvidado que este tiene esto. Y yo en plan, sí, pues venga, pues te hago una herida más, lo que sea, sí. Claro, al final el desafío es interesante si todos tienen las mismas reglas, que no deja de ser eso, ¿eh? Pero que si tú me dices, oye, Mordi, ¿qué regla cogerías y quitarías? Y yo, pues a mí esta, por ejemplo, del alcance, sí que me gustaría, para reflejar que, por ejemplo, algo tan molón como que los guardias están con sus alabardas y, sin embargo, los navajeros de la banda van a por ellos y se cuelan y los acuchillan. Eso sí, en relación, por ejemplo, con algunas otras reglas que a mí particularmente, pues oye, como por ejemplo el tema de que al disparar un arma de pólvora se asuste la gente y tal, que a mí esa regla está guay para darle una capa más de decir, ostras, que es un arma de fuego. Yo no siempre la he usado. Pero claro, hay gente que tú dices, joder, pero si estamos en un mundo de pólvora, que no te voy a decir que haya tiroteos en VREC todos los días, pero vamos, me cago en 10. Hasta los mismos enanos que bajan de las montañas azules llevan mosquetes. Sí. Me refiero a que no es tan raro, Entonces, pues bueno. Sí, había que tener en consideración a ver qué tipo de personaje hace ese chequeo, vaya. También. Pero bueno, lo que tú dices. Claro, bueno, yo normalmente, oye, pues, joder, si dices, sí, claro, te encuentras que te han disparado, no sabes si te han disparado y eso, pues bueno, vale. Me parece, pero bueno. Y esto, pues ya te digo que me gusta porque lo visualizas fácilmente y le otorga cierto carácter molón al hecho de él. A mí es que me gustan mucho los navajeros. Sí, te gusta mucho. El elemento criminal, me mola. Y además es algo que se muy regalado en Warhammer. Es una cosa, además, un tema muy recurrente. Mira, también tenían... me escribieron que explicáramos qué reglas aplicábamos en vuestras partidas y por qué. No sé si se refería en plan reglas caseras o reglas dando a entender que no utilizamos todas las reglas como hemos estado hablando. No sé muy bien a qué se refería, pero bueno, mira, ya aprovechando, por ejemplo, ¿tú tienes alguna regla casera que utilices? El casera no. No, porque la regla que no me guste no la aplico. No la cambio. Además, como voy a las correcciones que se han hecho a lo largo del tiempo en el documento de preguntas, o sea, las FAQ, sí. Pues entonces, pues ya ahí hay una aclaración de gente que en muchas ocasiones las han probado más veces y tal. Entonces, pues bueno, caseras no. Lo que sí que es cierto que tras el tema de... me gusta, por ejemplo, el tema de... ¿Os acordáis que estuvimos hablando de cómo se resuelven los N de forma rápida, calculándolos desde la tirada en vez de la resta, etcétera? Que eso lo tenéis en el manual básico. Yo hay grupos que utilizo esa regla en vez de otros, en vez de la normal, porque lo ven más fácil. O sea, yo normalmente suelo acomodarme un poco a las necesidades específicas del grupo. O incluso efectivamente dices, joder, hay una pregunta que siempre les hago. ¿Tú cómo ves el combate? ¿Cómo lo visualizas? ¿Lo visualizas en una situación en la que uno te da, otro te devuelve y tal, y no hay apenas juego de esgrima? ¿O lo visualizas como si fueran estos vídeos que vemos de AMA, de artes marciales medievales, donde hay un combate donde se pegan patadas, caen por las escaleras, las espadas se chocan, agarran las armas, incluso pueden agarrar el filo del arma con su guante y pelean como si fueran lanzas? ¿Lo visibilizas así o es más rollo clásico de yo me doy, tú me das y nos olvidamos de historias? Y ahí ya vamos añadiendo capas. Dice, ¿tú cómo quieres verlo? ¿Y cómo quieres que tu descripción afecte a las reglas? Y a partir de ahí... Muy buena esa, sí. Hay gente que no quiere combate. Entonces digo, pues, ¿cómo podemos trabajar tu personaje para que cuando llegue un desafío de estas características te sientas útil o colabores con tus compañeros? Pues reglas de apoyo, etcétera. Que a lo mejor el apoyo no se puede hacer en combate, pero oye,
puedes añadirlo para decirle, oye, venga, te apoyo, te facilito esto, me gasto mi punto de suerte para que mi compañero, gracias a mi ayuda, pueda repetir o no. ¿Sabes? Esas son un poquito más, se salen un poco de lo que son las reglas habituales. Sí. Pues yo creo que poco más. Vaya, no sé si tienes algo más que aportar. Yo creo que nos ha quedado un episodio bastante chulo. Hemos hablado un poco de todo, así que no sé, ¿se te ocurre algo más antes de despedir? Si quieres, esto lo abrimos para el próximo, que nos hablaban un poquito del tema de el tema, por ejemplo, consejos para transmitir lo que es el nivel narrativo o la involucración de los... Comentaba una cosa que decía a la hora de involucrar a los jugadores con decisiones críticas. Si quieres volvemos al tema de las ambiciones. Yo creo que merece la pena hacer para el próximo día una sección un poco... a los personajes. Sí. Dime. Involucrar. Lo de cómo involucrar con las reglas a tus personajes. Uh-huh. Que ya lo hemos hablado. Sí, claro. El diseño... No hablamos del diseño de aventuras. Oye, coge todas las ambiciones de los personajes, mételas en la batidora de la aventura. Las habilidades también, mételas en esa batidora, etcétera. Entonces, dice, o por ejemplo, lo de crear aventuras propias o aventuras adicionales, las side quests con empaque. Dice, venga, si quieres, claro, es que algunas de estas cosas ya las hablamos en ese episodio, me acuerdo. Pero claro, sí. ¿Queréis que demos una vuelta sobre eso también? O como por ejemplo, si os dais cuenta, en la caja de inicio de iniciación de Warhammer Fantasy hay unas aventuras que yo lo llamo aventuras en V-Rate 0, que eran esas aventuras que se entrelazaban con haciendo la ronda, que además estaban personalizadas para cada uno de los personajes pregenerados. Sí, creo que estaban justo al final, puede ser. Estaban bien, ¿eh? Sí, de hecho lo comentamos, lo comento en un vídeo relacionado con la campaña. Dice cómo entrelazar unas aventuras con otras. Pues si queréis traemos un poco análisis de una de esas que son aventuras súper cortitas, pero que involucran... Sí, de 2 caras, vaya, son 2 caras. O ni eso. A veces 4 párrafos. Sí. Hay una que me gusta mucho, que yo he dirigido como aventura independiente de una sola sesión, que es la del Enigma de la Plata. Que mola más en inglés porque es The Riddle of Steel. Como la canción de Conan. Exacto, es como en vez del Enigma del Acero, claro, en vez del Enigma del Acero, que es de Conan, pues el Enigma de Plata. Y tiene más sentido así, porque ya sabéis que estos son los coñeros cojonudos. Entonces, si queréis, analizamos un poquito el fondo, qué PNJs poder incluir, cómo incluirlo sin que suene forzado. De repente, eres el protagonista. Poder hacer que cada uno de tus personajes sean protagonistas en tu campaña en marcha. Me parece bien, sí, lo apuntaremos. O sea que eso. Vale, pues nada, pues poco más. Hasta aquí el último episodio. Vamos por el 5º, 6º, ya no me acuerdo. Bueno, vamos. No me acuerdo. 5º, 6º, el que sea. Pero bueno, después de tanto ya, si perdemos la cuenta es que bueno. Así que nada. Oye, y si comentad, Jobar, comentad vuestras cosillas, qué os ha parecido, Claro. Si queréis, pues oye, los patrones de Pumu pues siempre están preguntando cosas porque son súper fans, pero bueno, desde el vídeo pues también, oye, preguntad alguna cosilla si queréis. Y este año es el 5º aniversario, o sea, es el 40 aniversario de Warhammer, el juego de rol, o sea que bueno, en nada llega la 5ª. Si queréis que especulemos un poco sobre la 5ª, a ver qué va a pasar o que no. Ya hay material destinado a la 5ª edición que ha salido a la luz, para que sepáis un poco cómo funciona. Ya os estamos dando pinceladas más o menos, sin ser insiders de la marca, pero vamos, que tiene toda la pinta de que va a ser así, por cómo es el recorrido de la editorial, o sea que bueno. Estaremos siguiéndolo y dando todas las pinceladas de novedades que podamos en cuanto llegue a nuestros oídos, a nuestros radares. Pero bueno,
Nada, poco más. Como siempre, un placer. Contigo siempre aprendo infinito, Capi. Así que de verdad, muchas gracias por estar aquí. Eres un baúl de conocimiento. Muchas gracias, tío. Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo y nos veremos en la siguiente. Adiós.